Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Pues quiero darles la bienvenida a este proyecto que es Epifanías. Epifanías pues consiste en pues explicar cualquier tema, platicarlo, pero de un modo entretenido, divertido y fácil de comprender. Porque pues ya ves que luego hay personas que son muy tecnicistas o si no tienes cierto nivel de conocimientos no le puedes entender. Aquí te vamos a tratar de explicar todo de la manera más clara, más sencilla y pues que se te facilite para que puedas entrarle al cotorreo de la ciencia y otras disciplinas. Así que, pues nada, soy Daniel Lechugas, comenzamos con el episodio. Y una disculpa, por ser el episodio piloto, pues fue grabado en un lugar con no las mejores condiciones. Había bastante eco, bastante reverberación pero pues así pasa, ¿no? Esto fue grabado en alguna parte recóndita de la UNAM, así que pues disculpen las fallas, ¿sí? Bueno, comenzamos con el episodio. El contenido semiótico en la interacción de los individuos enriquece el psiquismo de estos. La concentración de símbolos y su correcta adecuación es algo intrínseco de un adecuado proceso de aprendizaje que tiene como fin combatir la obcecación. ¿El para qué cosa de quién? A ver, mejor le explico yo. Si le entiendes, te lo aprendes. Epifanías. Hola, ¿qué tal, chicuelas y chicuelos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo y primer episodio de este nuevo proyecto que hasta este momento no tiene nombre. Eso ya se encargará el Lechugas del futuro. Yo ahorita pues estoy bien y pues vamos a empezar con este nuevo proyecto que esperemos que nos vaya bien. Y para ello pues tenemos a una invitada que viene a inaugurar este proyecto, que es nuestra madrina, por decirlo así. Sí, es la que viene a cortar el listón, claro que sí. Tenemos con nosotros el día de hoy, transmitiendo en vivo desde algún lugar recóndito de México. Ya la escucharon. Tenemos a la licenciada Italia González. Buenas, ¿cómo estás? Hola, chiquillos y chiquillas. Bueno, desde donde nos estén escuchando, sea de mañana, de tarde, de noche. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Sí, qué padre. ¿A qué te dedicas? A ver, cuéntale al público un poco más sobre ti para que entiendan por qué te escogimos para que seas la madrina de este segmento. Bueno, yo no sé de qué tema vamos a tratar hoy. Ahorita Dani me va a dar la sorpresa. Estoy un poco nerviosa, pero muy contenta. Yo, pues vaya, soy estudiante de psicología, psicóloga en proceso. Me gustaría dedicarme a la neuropsicología. Y pues soy foránea. Es foránea. Soy foránea. Mis amigos, siempre están muy al pendiente de mí porque dicen, oye, ¿a qué hora llegaste a tu casa? Sí, no. Entonces siento que es algo que me define en estos momentos. Bueno, desde que comencé la carrera, pero pues más ahorita. Entonces, ¿de qué va a tratar el tema hoy, Dani? Bueno, pues el tema del día de hoy va desde noticias sensacionalistas hasta un magnicidio. ¿Un qué? Magnicidio. Ahorita vamos a ver qué es un magnicidio. Ok, ese término no lo conocía. Ahorita lo vamos a conocer y lo va a conocer la gente que nos está escuchando, en donde quiera que nos escuchen. Entonces, bueno, pues yo soy Daniel Lechugas y esto es... inserte el nombre del proyecto. Vamos a darle. Meta la intro, por favor, el que se encargue de editar esto. Bueno, pues, ¿te parece si iniciamos con el tema? Sí, claro. Bueno, ahí te va, qué bueno que estás sentada. Bueno, pues el diario El Mercurio Occidental sorprendió a sus lectores de Guadalajara el domingo 17 de noviembre de 1889. Todo esto una semana después del asesinato del gobernador de Jalisco, el general Ramón Corona.
Este periódico reveló una primera plana nunca antes vista, que se convirtió en un tipo de atracción. Esta fue una imagen que detuvo el paso de los transeúntes mientras iban ahí caminando por la calle. Estaba el puesto de periódicos y al toparse con este ejemplar se sorprendieron. Porque pues en aquella edición del diario, en la parte donde venía la noticia sobre el acontecimiento del asesinato de Ramón Corona, aparecía el retrato del magnicida, Primitivo Ron, y una huella roja que representaba la huella de su mano, hecha con sangre, ¿no? Y además de otras manchas del mismo color, ¿no? Con tinta roja que simulaban sangre. Y bueno, pues para aquellos que no saben qué es un magnicida, es aquel que hace magnicidio. ¿Y qué es el magnicidio? Pues es el asesinato de una persona importante, que es usualmente una figura política o religiosa. Y el magnicida suele tener una motivación, ya sea por una ideología, por ideas políticas, o con la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes. ¡Órale! Y bueno, pues se dio esta noticia, la publicaron, este periódico, y otros medios de ese entonces, como El Tiempo, felicitaron y aplaudieron la delicada y arriesgada, pero efectiva decisión editorial. Tú ahorita conoces lo que es la nota roja, ¿no? De menos la has visto en el trayecto ese del metro, ¿no? A la estación. Sí. Y es que estos periódicos, bueno, están raros porque en primera te llaman, ¿no? La portada que pues imágenes de accidentes, de ejecuciones, de asesinatos, de cualquier cosa, ¿no? Muy gráficas. Y luego traen una sección de mujeres, ¿no? Con poca ropa. Y luego pues los horóscopos, o sea, como que están pues sí estructurados de un modo para llamar la atención de varios públicos, ¿no? Si no es que vendan los títulos. De aquel que le gusta el morbo, aquel que le gusta ver a pues estas mujeres, o aquellas personas que pues consumen los horóscopos o los juegos que traen, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, el tema del día de hoy es el nacimiento de la nota roja en México. Durante la tarde del domingo 10 de noviembre de 1889, en Guadalajara, el general Ramón Corona salió del Palacio de Gobierno con su esposa Mary Ann McCarthy para dirigirse a una función en el Teatro Principal. Bueno, pues él era el gobernador de Jalisco en ese entonces, y él iba vestido pues de ceremonia formal, ¿no? Porque era pues un evento. Traía una levita negra, un pantalón de rayas y su sombrero de copa. Iba muy elegante. Y su esposa pues iba de negro, y sobre su pecho traía una cadena de oro con un reloj. Eran alrededor de las 4 de la tarde, mientras caminaban 2 cuadras que dividían los lugares, el Palacio de Gobierno y el teatro. Entonces, sorpresivamente, Primitivo Ron atacó por detrás al gobernador de Jalisco. ¿Pero quién es Primitivo Ron?, te preguntarás. Sí, ¿quién es ese sujeto? Bueno, pues Primitivo Ron y Salcedo, a quien francamente su nombre no le ayuda mucho, es una persona originaria de Sayula. Nació el 10 de junio de 1867 y es hijo de Juan Ron y Justa Salcedo. Su padre era profesor de instrucción primaria y llegó a ser director de una escuela municipal. Su amigo de la juventud, Gerardo Murillo, conocido como Doctor Atl después, muralista, conoció a este personaje, a Primitivo Ron, y pues él cuenta que la familia de Primitivo era pues su papá, don Juan, quien era extremadamente severo en su conducta y en sus modos de vestir, y siempre andaba vestido, a pesar de su pobreza, pues de traje así muy fino, ¿no? Y la madre, según lo que describe Gerardo, era una señora alta, gruesa, muy blanca y muy guapa. Y tenía varias hermanas que eran muy bonitas y un hermano llamado Aristeo, que también era profesor. Según lo describe Gerardo, Primitivo era talentoso y de buena educación. Era alto, alrededor de 1,70 m, robusto, de tez blanca, e incluso algunos decían que pues era bien parecido. Aunque también comentan que tenía la cabeza llena de ideas extrañas.
y según la prensa de la época, pues era una víctima de demencia reprimida y con el suicidio como pues una idea constante, ¿no? Oye. El mismo doctor Atl lo recordaba como alguien que era muy nervioso y pues su grupo de conocidos lo apodaban el Loco Ron. El Loco Ron. El Loco Ron. Pues siempre andaba exponiendo entre sus amigos sus ideas fantásticas, sus teorías, y les divertía mucho su modo de hablar incoherente y chispeante. Además de que tenía un tic nervioso que le hacía contraer un extremo de la boca y guiñar constantemente el ojo izquierdo. Ahí como psicóloga, ¿qué es lo que identificas? Uy, precisamente esto último que me estabas diciendo de los tics me recordaron una persona que siempre cuando estaba estresada tenía este tic en el ojo, precisamente igual en el ojo izquierdo, y nada más era en un ojo, no eran los dos. Sí. Era en un ojo y constantemente era así, no lo podía controlar, es un espasmo muscular que es principalmente por estar estresado, es una forma en la que tu cuerpo refleja que estás abusando, vaya, de este estrés, porque vaya, el estrés no es malo, o sea, uno lo considera malo, pero ya cuando llega a ser crónico, cuando llega a ser en exceso, porque el estrés es tan necesario y completamente adaptativo. Sí. Así que no hay que satanizarlo como tal, pero sí hay que respetar este límite que cada quien tiene de estrés, porque hay personas que tienen un límite más remarcado, por así decirlo, que otras personas. Por ejemplo, yo si tantito me estreso, ya sé que cosas refleja mi cuerpo, que digo, bueno, ya me tengo que calmar. Y hay otras personas que, no sé, comparándose conmigo, pueden hacer miles de cosas a lo largo del día y no se estresan tanto como yo. Entonces, cada quien tiene un límite diferente, ¿no? Sí. Bueno, pues yo algo que puedo identificar aquí es, primero, pues sí, ¿no? La ignorancia, ¿no? De su círculo, como para tacharlo aquí, que pues estaba loco, ¿no? El Loco Ron, cuando pues posiblemente pues sí tenía problemas de orden neurológico y psicológico que pues ocasionaban pues sí, ¿no? Estas ideas fantasiosas y el tic nervioso. Y pues obviamente al catalogarlo como loco, pues sí tenía cierta discriminación social. Porque no lo incluían como un miembro normal, sino que lo tenían en esta etiqueta de que era alguien diferente, alguien que pues llamaba la atención, pero también pues sí recibía, ¿no? Como estas constantes burlas, porque aquí decía, ¿no? Que les parecía muy divertido cómo hablaba de manera incoherente y lo de tic y todo eso. Entonces, pues en esa época digamos que era alguien incomprendido, ¿no? Su condición era incomprendida. Y es muy común en muchos trastornos psiquiátricos, en donde se ve que la familia influyó mucho para que esta persona esté tan afectada, ¿no? Sí. Porque precisamente, no sé, tantito una persona tiene algún conflicto emocional y ¿qué hacen las personas? Dice, ay, ya empezaste de berrinchuda, ay, ya empezaste de histérica, ¿no? Como antes la histeria. Sí. Bueno, cuando uno revisa la historia de la histeria es muy impresionante cómo llegó a haber una lista tan grande de síntomas que lo relacionaban con la histeria, cuando nada que ver. O sea, ya para todo era, es una mujer, es paciente, es histérica. Sí, y ya, ahí. Y nada más se concentraban en clasificar en vez de tratar de dar una solución, ¿sí? Un tratamiento, un apoyo. Exacto, y daban como que, o sea, limitaban a la persona A, y también las personas tomaban esto como excusa. Es que como yo tengo histeria, o es que como yo tengo, no sé, ansiedad, como yo tengo depresión. De hecho, actualmente en la psicología, no
el objetivo principal no es diagnosticar, porque uno piensa que va a llegar el psicólogo y le va a decir, oye, tú tienes esto, ¿no? Tienes esto y no, al contrario, van a evitar, no a toda costa, ¿verdad? O sea, sí te van a explicar qué es lo que te está pasando, pero no vamos a buscar poner etiquetas, porque eso provocaría que la persona empiece a justificar y decirle a todos, no, es que como yo tengo, o sea, como si fuera un padecimiento incontrolable que no pudieras... Es que yo ya soy esto y no lo puedo cambiar. No puedo cambiar y al contrario. Ajá, sí, al contrario, o sea, se busca que la persona cambie, se autorregule, ¿no? Sí, tenga las herramientas para controlar esta condición y pues también empezar a superarla, ¿no? A sobrellevarla y que no le afecte tanto en su manera de desenvolverse en su entorno, relacionarse con los demás y desarrollarse como persona. Sí. Entonces, pues sí, cuando, digamos, no se le da la atención adecuada a un problema, se acentúa. Y pues puede que termine en una desgracia, como vamos a ver a continuación. Bueno, pues también escriben que el loco Ron era extremadamente sensible, pues la más pequeña observación lo impresionaba, o cuando le gritaban o reñían con él, bajaba los ojos, palidecía y se quedaba como asustado. Vaya. O sea, su respuesta no era como que aventarse y pelear con las personas, sino más bien era más pasivo. Se abrazaba en sus problemas. Pues sí, cuando estaba en una situación problemática no reaccionaba como dijiste, ¿no? De manera violenta. A lo mejor sí tenía esta noción, esta conciencia de lo que le pasaba, ¿no? De que a lo mejor sí sus ideas eran muy fantasiosas y cuando lo encaraban o le decían algo, pues en lugar de quizá defenderlas, decía, no, pues, a lo mejor sí es cierto, y se protegía, ¿no? De algún modo. Ya que describimos un poco más a Primitivo Ron, no sé por qué les ponen esos nombres a sus hijos, pero en ese entonces era más común. Este personaje, Primitivo, clavó la punta de un puñal en el cuello de Corona, para después hacerlo en el hombro. O sea, primero atacó el cuello y luego el hombro. Y pues todo esto fue muy rápido y sorpresivo, que ambas víctimas voltearon a ver al atacante, ¿no? O sea, lo primero que haces pues es voltear a ver de dónde viene la amenaza para tratar de hacer algo, ¿no? Y es lo que trató la esposa, Mary Ann. Trató de defender a su esposo porque pues era una señora muy grande y pues, sí, ¿no? Trató de hacer algo al respecto, lo trató de cubrir, pero Ron también la lastimó, no de gravedad, pero pues sí, como que la dejó ahí como que aturdida. Y el arma entró y salió por tercera vez del vientre de Corona. O sea, la primera puñalada fue en el cuello, la segunda en el hombro y la tercera en el vientre. Sí. Y el general pues ni siquiera pudo defenderse. Llevaba un bastón, pero pues fue tan rápido el suceso que no. Ya estaba grande. Sí, y aparte pues una herida en el cuello pues, es grave, ¿no? Porque te empiezas a desangrar, se te empieza a bajar la presión y ya no tienes la misma capacidad de reacción y pues por ello fue que no pudo defenderse con el bastón que llevaba. Algunos que narran este suceso o que lo han estudiado dicen que el general Corona volteó a ver a Primitivo y le alcanzó a decir: pobre hombre, te perdono. Después del suceso, Primitivo Ron escapó, pero no muy lejos, pues a unas calles del magnicidio fue encontrado muerto y con heridas provocadas por el mismo puñal con el que acababa de asesinar al político. O sea, hubo culpa de por medio. Sí, bueno, eso podría inferir a primera vista, pero habría que conocer más detalles a profundidad para ya poder hacer una... atinarle un poco más. Sí. Ajá. Pues ese es el reporte oficial, o sea, que mató. Y después lo encontraron. Luego, pues sí, se apuñaló, ¿no? Pero más adelante vamos a ver si esto es verdad o no. Ya me vas a decir, pues tú qué decides, ¿no? ¿Qué es lo que consideras? Okay.
Con gritos de dolor, Mary Ann, la esposa de Ramón Corona, pidió auxilio. Entonces ahí estaban dos personas, que eran Domitila y Concepción Chacón, quienes eran hermanas y testigos que se encontraban frente a la puerta donde se acababa de perpetrar el crimen, y ayudaron al general con agua y alcohol. Y el general pues le dijo a su esposa: no es nada, no te asustes, no tengas cuidado. Y se llevaron al gobernador, dejando pues un rastro de sangre, porque pues fueron muy graves las heridas. Sí. Y logró llegar hasta las puertas de la inspección de policía en el Palacio de Gobierno, o sea, donde iban saliendo, pues se regresaron. Y ahí lo trasladaron a su habitación, a esperar a que los doctores llegaran, pero pues murió al día siguiente. Sí, pues es que seguramente perdió mucha sangre, de por sí en el cuello, después en el estómago. No, Sí. ya me imagino la escena de terror, ¿no? Sí, y luego pues en ese entonces no era como que, ay, vamos al similar de la esquina. O sea, los doctores sí llegaban y te atendían a lo mejor en tu domicilio o en donde te encontraras, pero no algo tan grave como esto, ¿no? Que te desangraras o apuñalamientos o en lugares tan sensibles. Entonces pues fue una de las causas de su muerte, esta atención médica que pues en ese entonces era muy limitada. No, y hoy en día aún así, o sea, tú Sí, llegas con un dedo que te acabas de cortar y es muy poco probable que salven tu dedo. Primero te mandan al hospital más cercano, pero aún así es muy poco probable que con esas heridas, Sí, pues te la libres, ¿no? Sí, o sea, normalmente ir al doctor es como de... A lo mejor sí una urgencia, pero no tan grave como mutilación o como heridas ya más profundas, ¿no? Bueno, pues después de este hecho, y como dijimos al inicio, después de que sucedió esto, a la semana, este periódico publicó la fotografía del asesino en primera plana y firmada por Charles Barrier, o Barrier, ¿no? Para los cuates, y mostraban al cadáver del asesino con su camisa rota y manchada de sangre. Primitivo Ron tenía el torso desnudo y se podían ver las heridas de las puñaladas. Pero lo más fúnebre fue el hecho de que nadie le cerró los ojos al magnicida. Su mirada fija, grande, sin vida, sigue y atormenta al público. O sea, así como estaba el cadáver, así lo mostraron en el... No, qué crudo. En el periódico, ajá. Y la huella con tinta roja que se puso ahí al lado de la fotografía para darle este toque, ¿no? Más tétrico. Se hizo al darle la instrucción al muchacho que daba la vuelta a la rueda de la imprenta. Le dijeron que pusiera la mano empapada en tinta roja en todos los ejemplares que salieran. O sea, mete la mano en tinta roja y la pones ahí en el periódico para que pues el color llame más la atención. Y bueno, pues los excelentes burgueses tapatíos se horrorizaban pensando que el mismísimo Primitivo Ron en persona había colocado la mano empapada de sangre del héroe sobre aquella hoja que llevaban en el bolsillo. No, qué horror. Bueno, o sea, las cosas que tienen que hacer precisamente para que llame la atención. Porque sí, obviamente una imagen como esas de por sí es terrorífica y luego pues ponerle ahí la mano llena de tinta, pues tú dices, a primera vista, bueno, es de sangre, ¿no? Sí, dices, es sangre y es del asesinato, y ver la mano, pues sí, también, ¿no? Llama la atención, y pues había quienes sí se la creían que el mismísimo asesino había dejado ahí su huella. Pero pues sí, en algún momento, ¿no? Todos hemos sido ingenuos. Como la portada de una película. Sí, ándale. Sí. Ahorita te voy a enseñar la foto, bueno, después. Ok. Sí, y aquellos que pues nos estén escuchando la van a estar viendo en su pantalla. Claro que sí. Y si nos escuchan a través de pues esta plataforma de Spotify, pues ahí la buscan. O va a estar en la portada del capítulo también. Y bueno, algunos de los comentarios que se hicieron respecto a esta publicación fueron: he aquí el periodismo realista. Esto según el periódico, ¿no? Dirigido a la comunidad francesa, Le Trait du Noir. Órale, ¿practicaste para pronunciarlo? Sí, practiqué. Sí.
Es que hay que preparar las cosas. Sí, por supuesto, o sea. ¿Qué tal si me agarran en curva? Se tienen que hacer las cosas bien. Sí. Y bueno, un periodista de la época llamado Cruz García señaló: caballero, ha logrado hacer una excelente imitación de los periódicos especiales ingleses, franceses y pues burgueses que se consagran única y exclusivamente a dar cuenta de crímenes y causas célebres. O sea que en Inglaterra y en Francia ya se hacía esto, de estos periódicos que pues rendían nota, ¿no? De los crímenes y así. Cosa que aquí en México en ese entonces todavía no sucedía. Y aparte, da a entender como que hay niveles de periódicos, ¿no? Sí. O sea, están como que los chafitas y los que, los franceses, los franceses de alta calidad, Sí, sí. Los que se atreven y es que esto es innovador y lo hacen allá. Sí, no lo típico, lo que siempre, ¿no? Sí, es que mi periódico, el de mi país, no sabes, es completamente diferente al que tú conoces. Sí, y bueno, pues el nombre de Nota Roja es en honor a esa primera plana y se quedó en México y así fue como nació. Mientras que en otros países se le conoce como crónica policíaca o prensa amarillista, que pues, también lo mencionaste, ¿no? Que así le llamaba una profesora, ¿no? Sí, de hecho yo lo conocía más como prensa amarillista. Porque Nota Roja al principio era así como de... como procesando. Sí. Pero sí, ya después entendí lo que me estabas Sí, comentando de las noticias que son muy fuertes. Uh-huh. Sí. Sí, pues así nació y aquí se le puso ese nombre precisamente por el color de la tinta con el que se hizo esa nota. Fíjate. Bien curioso. Fue buena idea eso de la mano, pero pues sí. Como hay una historia atrás del origen de las cosas, ¿no? Sí, de cualquier cosita. Y yo también me preguntaba, ¿por qué la nota roja? ¿Por qué? Y hasta que me topé con, pues sí, este tema, dije, ¡ay! está interesante el origen. Y bueno, pues aquí prevaleció la tradición editorial local y echó raíces este título de la Nota Roja para identificar a aquella información relacionada con crímenes, violencia, tragedias y todo este tipo de cosas sensacionalistas que se presentan en el periódico, ¿no? Los diarios de ese entonces describieron a Primitivo Ron, que tenía 22 años de edad, como un sujeto de extraviado cerebro, maníaco, demente, enajenado mental y megalómano. Wow. O sea, lo peor de lo peor, ¿no? Sí. Sí. O sea... ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Únicamente sabemos que era un maníaco o todas las etiquetas de lo peor, ¿no? Para justificar su acción. Y también mencionan megalómano. ¿Tú sabes qué es megalómano? Megalómano. Sí. Me suena, pero la verdad no. No, son estas personas que mienten. No, ese es mi... De manera... sí, exacto. Sí. Megalómano, no, la verdad no. ¿No? Sí lo he escuchado muchas veces y supongo que en algún momento me dijeron qué significaba, pero ahorita no tengo el dato. No, bueno, pues si ustedes tampoco saben, pues ahí les va. La megalomanía es un trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante y poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. O sea, aquel que pues se siente de la alta y que se siente muy sobrecapacitado. Sí. Órale. Cosa que pues por lo que vimos y por lo que nos contaban pues no era así. Pero pues la prensa de ese entonces sí lo metió ahí como que entre sus motivos para tratar de hacer los motivos que tuvo para hacer este atentado, ¿no? Sí, para explicar ¿por qué lo hizo? Sí, ¿por qué lo hizo? Y bueno, pues Gerardo Murillo también, además de ser amigo de Primitivo, fue testigo del magnicidio, pero con una versión muy distinta, pues el doctor Atl narró que vio a 3 hombres sospechosos antes de reconocer como su amigo a uno de ellos. Cito: en ese momento, los 3 hombres precipitadamente abandonaron el lugar donde estaban,
atravesando la calle, se encontraron en una esquina. O sea, el reporte oficial fue que nada más era uno, Primitivo, pero el Gerardo Murillo, el doctor Atl, que fue testigo del hecho, dice que vio a 3 personas. Después del asesinato, Primitivo Ron corrió a una esquina de donde había venido con estas 3 personas, y uno de los individuos que lo esperaban le hundió varias veces el puñal en el corazón. Cito: cuando se supo que había un testigo del suceso, se buscó a ese testigo, pero no se le pudo encontrar, porque ya lo habían escondido. Mi padre, prudentemente, me hizo desaparecer. Y esto es algo que pues él dijo hasta sus cuentos de todos colores en 1933. Y bueno, después de difundirse la noticia sobre el magnicidio, nació una pregunta. Y aquí es donde entra la conspiración. ¿El presidente Porfirio Díaz fue el autor intelectual del homicidio? ¿O Primitivo Ron fue un asesino en solitario? ¿Por qué? Pues porque Corona era una persona con grandes posibilidades de triunfar en las elecciones. El general era una persona admirada y reconocida como un militar y un político que tenía el perfil de presidente. Era considerado como un candidato natural para las elecciones de 1890. Y pues el homicidio ocurrió en el 1889. Y esto pues sucedió en un momento en el que Díaz aún no había conseguido que se aprobara la reelección indefinida. Y bueno, pues esta idea de que el presidente Díaz estaba vinculado al asesinato de Corona se esparció durante años, como suele ocurrir con las teorías conspiranoicas y las pugnas por el poder. Y eso pues hace que la sospecha se mantenga hasta el día de hoy, porque pues nunca quedó claro así ¿por qué? Cierta por qué, ¿no? Y convenientemente la muerte de Corona le convenía a Díaz, ¿no? Para no tener competencia. Entonces, ¿tú qué consideras que fue la causa? ¿O Primitivo actuó solo? ¿Actuó con órdenes? ¿Con más cómplices? Híjole, pues es que puede haber muchas suposiciones, ¿no? Porque a fin de cuentas pues nunca vamos a saber, ¿no? O sea, no sé si todavía haya por ahí una evidencia que pueda confirmar que, bueno, evidentemente sí fue de cierta forma. O sea, ahorita ya estamos lejos de eso, pero siento que hay varios caminos. Primero esto de la ¿cómo habías mencionado? Conspiranoica. Ajá, de la conspiración. La conspiración, fíjate que sí pudo haber sido. No lo doy por hecho, pero sí era muy común. De hecho, en mi familia hay una pequeña historia. Sí. También. De traición y muerte. Ajá, que hubo también una conspiración. Tampoco lo hemos llegado a confirmar, pues es que pasó hace tantos años que pues en el momento quién iba a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Pero mi abuelo, el papá de mi papá, él tenía primos que estaban en la política. Y de hecho, él murió a los 46 años. Murió muy joven. Sí, joven. Dejó a mi abuela con 7 hijos. Uy, bastantes. 7 hijos. Entonces, encontraron a mi abuelo en su propio auto, con el cuello así, cortado. Sí, o sea, se entiende que lo navajearon con su propia navaja, porque mi abuelo traía una navaja en su bolsillo, en su auto, algo así. Y lo navajearon. Entonces pasó como una semana que no lo encontraban hasta que finalmente lo encontraron en su auto, en un cerrito. Sí. En un cerrito. De hecho, mi abuela ya hasta había pensado que se había ido con otra familia o algo así, porque pues en esos tiempos de todo podía pasar, ¿no? Sí. En estos tiempos también, pero pues en ese tiempo era más común. Sí. Entonces, ya cuando lo encontraron, muchos de los hermanos de ese abuelo
se pusieron a pensar, bueno, es que él dentro de poco iba a entrar a la política, iba a ser una persona importante. A lo mejor otra persona que iba a tener ese puesto y ya no lo iba a tener porque, vaya, iba a entrar por palancas, mi abuelo. Sí. A lo mejor mandó a que lo mataran o algo relacionado, ¿no? Y pues vaya, en la época de Porfirio Díaz, seguramente también eso era muy común. Si querías que alguien no estuviera en un puesto que a ti te interesaba, pues obviamente ¿qué hacías? Lo mandabas a matar, te encargabas de amenazarlo de alguna forma. Sí. Entonces, por ahí habría un camino, ¿no? Pero si la conspiración no fuera un hecho que se pudiera considerar, habría que bueno, sí me hace falta más contexto en cuanto al sí, porque habría que ver si esta persona tenía familia, o sea, cómo vivía esta persona, por qué estaba tan afectada, realmente qué diagnóstico tenía, porque vaya, igual hablando de esa época tampoco había un diagnóstico certero para ese tipo de personas. De hecho, los psiquiátricos eran prácticamente hospicios del terror. Los mismos enfermeros que estaban en esos hospicios no eran como tenían un trato horrible. No eran para tratarlos, eran más para no deshacerse de ellos, pero sí mantenerlos ahí, ¿no? Sí, los mantenían vivos, pero no recibían un trato cordial. Un trato digno. Un trato digno. Y de hecho, la familia prácticamente los dejaba ahí y jamás los volvía a visitar. O se quejaban de ellos y era como de, te lo entregamos y ahí a ver qué hacen con él, ¿no? Sí. Sí, como los asilos, ¿no? Que van y botan al viejito o la viejita y ya. Ajá, sí, de hecho, precisamente por ese estereotipo, muchas personas, pues no les gustan esos lugares, ¿no? Dicen, pero ¿por qué me vas a abandonar? O sea, saben que los van a abandonar. Aunque ya actualmente hay muchos lugares muy bonitos, pero pues no deja de ser un lugar que no es su casa. Sí, no es su casa, ni su familia. Ni su familia, ni es su comodidad. Sí, no, es triste, ¿no? Estos casos de pues personas, ¿no? Que no son tratadas a tiempo o de la manera más adecuada y ocasionan esta serie de pues desenlaces o problemas. Y bueno, pues no sé, yo así ya metiendo de mi cuchara, yo siento que Primitivo no actuó solo. Porque ¿alguien le dijo que lo hiciera? Alguien le dijo que lo hiciera. ¿Como una iniciación? Personas que dice Gerardo que pues iban con él, ¿no? Porque por lo que podemos ver o por lo que conocemos, como ya mencioné, no era una persona agresiva, que cuando hubiera una disputa o algo se pusiera agresivo, sino que era más bien una persona tranquila, sumisa. Pero sí, entonces no encuentro como que la causa de a lo mejor un resentimiento o algo que tuviera, no sé, en contra de este personaje, sino que más bien fue por órdenes de otras personas que pues obviamente él ya al haber cometido este hecho pues se deshicieron de él, lo asesinaron para pues encubrir cualquier evidencia. ¿Se aprovecharon de su vulnerabilidad psicótica? Sí, lo manipularon o lo convencieron de hacerlo de cualquier modo, ¿no? Lo amenazaron o lo convencieron o lo contrataron, cualquier cosa, no sé. También habría que ver el contenido de lo que él, bueno, de su discurso, ¿no? Porque mencionas que pues sus amigos lo etiquetaban precisamente porque contaba historias, ¿no? Sí, también, Entonces habría que preguntar
O sea, ¿cuál era su discurso? ¿Qué era lo que él pensaba? A lo mejor sí tenía ciertas ideas en la cabeza que a lo mejor hicieron que él llevara a cabo esa acción o lo facilitaron de alguna forma. Pero, o sea, ciencia cierta no podemos saber. Sí. Y vaya, las noticias siempre son muy superficiales, ¿no? Porque ya hacen observaciones que no son tan adecuadas y que lamentablemente llegan a muchas personas. O sea, las personas se quedan con ciertos significados precisamente porque las ven, las leen, identificaron que alguien nos dijo, y si alguien lo dijo, y lo dijo por ejemplo en la tele, lo escribió en el periódico, entonces dicen, entonces yo también lo puedo manejar de esa forma, y se quedan con muchas ideas equivocadas de cómo realmente funcionan las cosas. Y qué bueno que mencionas, pues sí, las noticias, y esto porque pues ya vimos cómo nació, ¿no? Que a partir de este suceso se publicó esta primera edición de este periódico, y pues obviamente al ser recibido de manera positiva, pues siguió y fue evolucionando junto con el desarrollo de la industria periodística, las noticias sobre crímenes y todo esto, ¿no? Y ya ahora se ponía más énfasis en estos crímenes policíacos, ¿no? Más bien en estas noticias policíacas sobre crímenes, ¿no? Ahora ya eran más largas y detalladas, con imágenes más explícitas, y pues ambas estaban destinadas a provocar emociones, ¿no? Tanto la nota como la imagen, y eso pues es lo que vendía. ¿Por qué consideras, bueno, tú que tienes ya más conocimientos sobre psicología, por qué crees que se busca provocar emociones con estos contenidos, o qué emociones en específico pueden ser también? Pues recuerdo, de hecho me hiciste recordar mis clases de primaria, ¿no? Sí. Y pues vaya, hay varios tipos hay varias formas de persuadir. Hay desde el ser carismático hasta provocar miedo, provocar inspiración en las personas, como estos cursos de superación personal, en la que sales bien inspirado, así pasan 2-3 semanas y ya se te olvidó todo lo que viste, pero pues sí, vaya, el persuadir es un arte, y pues hay muchas formas de provocarla, precisamente con las emociones, desatando emociones, con palabras fuertes, con palabras contundentes, o simplemente creando imágenes, ¿no? Porque nosotros podemos crearnos imágenes en la cabeza, o por ejemplo, yo te digo, imagínate que yo voy caminando por la acera, de repente pasa este carro, vi a una persona que enseguida la atropellaron, y pues tú enseguida puedes imaginarte esto en tu cabeza y lo puedes ver todo. Entonces eso es lo que buscan al momento de hacer las redacciones en los periódicos. Sí. Y no cualquiera tiene esa habilidad, hasta eso hay que tener cierta maña para poder hacer que las personas capten la información de la forma en como ellos quieren. Bueno, pues yo considero que al desatar una emoción con cualquier cosa, un objeto, una persona, lo que sea, se establece una conexión y un vínculo más cercano, lo que provoca pues que se enfoque la atención, ¿no? Tú cuando vas caminando por la calle y ves a una persona y no te desata ninguna emoción, pues pasa, ¿no? Como desapercibida, como alguien más del fondo. Pero si es una persona que desata emociones en ti, pues ¿qué haces? Pues te detienes a saludarla, te detienes, no sé, a platicar, o le pones más atención que al resto. Entonces, esto se complementa con una teoría que nos explicó la doctora Cuevas, si es que nos está escuchando, un saludo,
que pues es la figura y fondo, ¿no? Que prestamos más atención a aquello que destaca entre lo que parece como cotidiano o homogéneo, ¿no? Que es todo es igual, y aquello que es diferente nos hace tener más atención sobre esto. Y si se le ocasiona o se le asocia una emoción o desata una emoción en la persona, pues es más, ¿no? Es más fuerte esta conexión con este estímulo, ¿no? Y eso es la noticia. Tú al ver que, no sé, a lo mejor está una persona ahí sin cabeza, dices, ay no, qué doloroso, qué feo, qué triste. Y pues empiezas a lo mejor a sentir esta parte, ¿no? O en mi caso de la empatía de, no, pues pobre persona, y si tenía familia, y si, no sé, te empiezas a hacer una serie de ideas o cuestionamientos que pues la nota nada más está ahí, ¿no? Pero la imagen o el hecho, cómo sucede, pues sí te hace pensar y hace que le dediques más atención, ¿no? A esto. Entonces, pues esto yo considero que es una de las principales intenciones al provocar emociones, aparte de vender, ¿no? Pero todo esto podría ser la psicología detrás de este hecho, ¿no? Sí. De que sean así las notas. Es que depende mucho del canal, ¿no? Por el que se va a llevar a cabo el mensaje. Por ejemplo, yo me refería al periódico, pero por ejemplo en la radio también hay una forma muy diferente de crear esta persuasión de manera auditiva, cómo se nivela igual la voz, o si es algo que se va a ver, pues lo hacen con un color muy llamativo, lo hacen muy grande, lo hacen bueno, las personas siempre sonriendo, ¿no? Por ejemplo, los modelos que dan a conocer un catálogo de ropa siempre son como que de muy buen aspecto, la ropa les queda perfecto, son altos, pues vaya, son modelos. Son, ¿no? Modelos, sí. Pero, por ejemplo, siempre te llama la atención cuando ves un catálogo, pues ves que a una mujer modelo que tiene una cintura, un cuerpo, pues vaya, muy bien formado. Y te llama la atención y te compras la prenda, y ya cuando te la pones dices, ay, es que no se me ve igual. No se me ve igual. Pero pues fuiste es un engaño, víctima de vaya, el marketing, de todo lo que... De todo lo que conlleva, ¿no? Sí, de todo lo que conlleva. Sí. Y pues sí, las noticias que desatan emociones son las que llaman más la atención y venden más. Incluso son utilizadas como, pues sí, las cortinas de humo, la caja china, o como se le conozca. Por ejemplo, en 2009, el caso de la niña Paulette, que pues causó indignación, ¿no? Entre la gente, que también lo vamos a tocar, pero desde una perspectiva que a lo mejor nunca no la habían visto venir, ¿no? Entonces, pues sí, al ver que pues es una niña que desapareció y luego apareció muerta y con signos de maltrato, y así pues sí causa indignación, y toda la atención de ese entonces se iba hacia este caso. Los noticieros, pues todo el segmento se iba en la investigación de este caso, y esto pues vendía, ¿no? Causaba emociones y vendía. Entonces pues es también una maña, ¿no? del periodismo, que no únicamente quizás sea informar, sino también vender y manejar las emociones del público. Y de hecho es ilegal porque es un feminicidio en toda regla. O sea, un feminicidio, a diferencia de un homicidio, puede ser tanto un hombre como una mujer, tuvo que haber un maltrato antes de, como tal, el asesinato, incluso de violación, de mutilación. Tiene varios criterios para que sea un feminicidio. Pero en el caso de esta chica, de esta niña, ¿cuántos años tenía? Tenía 6, 7 años. Ay, no, sí estaba súper peque. Sí, está... No tengo el dato así exacto, pero más o menos por ahí. O sea, está muy, muy chica. No, pues sí, está cañón. Muy cañón. Creo que menos. No sé.
Sí, de que estaba chica, pero sí era muy, muy triste este caso, ¿no? Y bueno, pues la necesidad de provocar emociones en las noticias continuó, pero la introducción de la fotografía en el periodismo cambió tanto la ilustración como el texto de las historias. Las fotografías ahora eran especialmente sangrientas y dominaron las páginas de la nota roja. Esto hizo que disminuyera la longitud de los artículos. Ahora, la nota roja es un género de la prensa sensacionalista o nota amarilla, definida por su exclusivo enfoque en las historias que involucran violencia física, comúnmente ocasionada por robos, asesinatos, accidentes trágicos, encarcelamiento y ejecuciones. También suelen ser incluidos los desastres naturales. Recuerdo que cuando fue lo del terremoto de Haití, en un periódico, yo iba como, ¿qué será? Cuarto, quinto de primaria. En la escuela me encontré tirado un periódico y pues era de estos, ¿no? De los baratos. Y recuerdo que pues sí hablaban del desastre natural, pero ponían una fotografía donde pues había muchos cadáveres apilados, que eran las víctimas de este desastre natural. Se veían los pies de unas señoras, se veían manos, se veían, o sea, muchos cuerpos ahí apilados. Y a pesar de que pues no fue una ejecución o una cosa violenta, se atrevieron a poner este tipo de imágenes, ¿no? Que pues sí están muy, muy tétricas, muy, no sé. Y pues dirás, no sé, desde pequeño estar expuesto a estas cosas, sí es como que muy fuerte, ¿no? Te da la impresión de que no estás seguro en ningún lado, ¿no? Sí, y no sé, te hace como que no sé cómo describirlo, sino no, la verdad no sé. Perderle la esperanza al mundo, ¿no? Ándale, sí, exactamente, o sea, sí, le pierdes como que la fe. La conciencia humana. Ajá, la humanidad. A la humanidad. A todo, ¿no? De pobres personas, o sea, murieron en algo que ni siquiera fue causado por alguien. Uh-huh. Y ya, pues, estos periódicos por vender, pues, usan el morbo para vender. Sí, o sea, utilizan algo que no es para jugar. Sí, algo que no es de juego y pues, lo usan nada más por obtener un beneficio. Sí, es increíble el nivel de normalización que pues estas personas llegan a desarrollar, ¿no? Porque a cualquier persona como a nosotros, o sea, vemos una noticia de esas y hasta dedicamos un momento de silencio, ¿no? Y pues sí, es bastante fuerte que haya personas que lo vean diferente y que lo quieran ver para su beneficio. Uh-huh. Sí, es de esas cosas que dices, no, con eso no se juega. Sí, con eso sí. No. De hecho, hace rato estaba diciendo, se me fue el avión, que era ilegal el hecho de que esta noticia se difundiera uh-huh. a gran escala porque ya no está permitido. Uh-huh. Ya no está permitido que, por ejemplo, haya víctimas de las fotos que estén circulando en periódicos, en redes sociales. O sea, todo tiene que uh-huh. ser más, con más tacto. Vaya. Sí, más tacto y respeto. Sí se llega a difundir la noticia, pero las imágenes ya no están permitidas. Uh-huh. Y también, si se llegan muchas veces a saber los nombres de las personas, es porque vaya, si llega a circular, llega a meterse donde se puede, pero uh-huh. pero ya no está permitido, porque a veces, por ejemplo, no te ha pasado que de repente te comparten una noticia horrorosa uh-huh. y dicen que quieren hacer una cadena para que haya una especie de concientización, sí. Pero en vez de concientizar, bueno, aparte de que la persona va a recibir eso por mensaje y va a decir, vaya, qué horror, si lo comparte va a ser
va a ser como, no sé cómo explicarlo. ¿Parte? Va a ser parte de compartir algo que una persona no quiere que compartas de su vida personal. De como respeto para la familia, en estos casos de feminicidios o de otras cosas igual de graves. No está bien que compartan cosas que son parte de la vida privada, y aunque sean noticias que pasaron a ser de ámbito público porque fueron muy fuertes, no hay que ser parte de eso. ¿Y tú a quién consideras que van dirigido este tipo de reportajes o noticias? Pues al público en general, ¿no? Porque no hay como que un público en específico, o sea, se busca que las personas con este tipo de noticias vendan, ¿no? Vaya, es que ya hay muchos igual blogs, ¿no? De noticias, que de hecho siempre que veo mi celular, luego ya hasta quisiera quitar ese apartado porque me aparecen puras noticias falsas, ¿no? De que luego hasta el teléfono sabe qué noticias te interesarían según el contenido que tú manejas en internet, que a ti te interesa. Y vaya, si lo analizas, hay muchos títulos que pues sí te llaman mucho la atención, pero tú sabes que si entras a esa página pues ya es como un beneficio para ellos, ¿no? Porque estarían recibiendo pues... Sí, una retribución. Una retribución monetaria por ese servicio, entre comillas, que te están proporcionando. Sí. Bueno, pues según estudios, se considera que estos reportajes van dirigidos a las clases sociales más bajas, principalmente de México y América Latina. Y este género de periodismo pues existe en varias partes del mundo. En este caso, aquí en México, las fotografías en los periódicos son más gráficas que las mostradas en este mismo medio, pero en el resto de países. Pues aquí las imágenes van de personas decapitadas en los pisos de discotecas, personas atropelladas, cuerpos mutilados, cuerpos flotando en ríos, flotando en drenajes, huesos humanos, en granjas, en barrancos, personas torturadas por grupos satánicos o por grupos de narcotráfico, y así, o sea, son muy, muy gráficos, y hasta parece que entre más gráfico sea, mejor. Sí, aparte utilizan la burla, ¿no? Porque también recuerdo que había muchas caricaturas en los mismos periódicos de dibujantes famosos, pues haciéndole la burla a políticos, ¿no? Al presidente. De hecho, guardé una caricatura de Peña Nieto. ¿Sí? Todavía la guardo porque pues me parece muy representativa de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿de cuándo es? ¿De qué año, más o menos? Pues el sexenio de Peña Nieto fue de... Si ahorita el presidente actual lleva... 2018. Ajá. Pues sí, ha de ser como del 2015, 2016. Sí. O sea, literalmente la vi en el periódico, no me acuerdo qué tarea tenía. La vi en el periódico, la recorté y ahí la tengo. Ahí se quedó. Luego nos las enseñas porque... Sí, luego, o sea, hay muchas secciones en el periódico, pero pues también, ¿no? El tipo de periódico depende, ¿no? Al público al que va, qué tanto se le dedica a cada sección y así. Y mencionaba lo de los textos, ¿no? Y los encabezados, pues ahora estos son crudos y muestran despreocupados pues la privacidad, ¿no? De la víctima, ¿no? No se preocupan nada por la identidad o la privacidad o por lo que le sucedió, ¿no? Los encabezados pues son escritos para obtener atención, suelen ser exagerados o melodramáticos. También son impresos de una forma simple pero con colores contrastantes. Y en negritas, ¿no? Negritas, mayúsculas, grandes. Sí, y ponen títulos como Chacabó, ¿no? Cuando esta noticia de que pues balacearon a un chacalón en moto, o de no aguantó más de 2 balazos en la cabeza,
o de la matan a 7 martillazos, o sea, cosas... No. También hay gustos en periódicos, ¿no? O sea, una vez le pregunté a mi papá que ¿por qué es el periódico de La Jornada? ¿Por qué ese y no otro? Porque vaya, lo compraba en un localito donde pues tenía ahí diferentes tipos de periódico. Y me decía, es que me gusta este periódico porque las personas que escriben no son tan, ¿cómo decirlo? Son más humanas, o sea, no es como en otros periódicos que de verdad los títulos hasta son peyorativos. Sí. Entonces, pues sí, hay distintos tipos de periódicos, pero digamos que los que más se consumen, y pues también algo preocupante, pues son estos, ¿no? De estas notas amarillistas que tienen a lo mejor secciones que pues podrían catalogarse como, no sé, inútiles o basura o paja, ¿no? Dentro de esto, como pues lo son los horóscopos o estas secciones de mujeres con poca ropa o cosas así. Entonces sí hay gustos, pero los que más se consumen son estos, y precisamente por esto, ¿no? Por el morbo, que vamos a tratar en otro episodio. Morbo y fenómenos parecidos. Y pues la narrativa de la nota roja es simple, breve, sin comentarios sobre el significado de los hechos. O sea, únicamente te escriben no sé, un párrafo o dos lo que pasó, y pues muchas imágenes y gráficas. Y este género también saltó a la televisión con programas como pues Ocurrió Así de Estados Unidos, o cadenas hispanas como Primer Impacto de Univisión, A Sangre Fría, Detrás del Video de Televisa, y una televisora que ha sacado más programas de este tipo es TV Azteca, con programas como Expediente, Cámara y Delito, Ciudad Desnuda, Visión Urbana, Metrópolis, Duro y Directo, Fuera de la Ley, y así, ¿no? Entonces han sacado más. Ajá. No, sí. Es una gran cantidad de estos noticieros basura. Sí. Así es, y todo esto pues se ha convertido en parte de la cultura popular y ha atraído la atención de funcionarios públicos, ¿no? Quienes acusan a estos programas o medios de promover y comercializar la violencia y hacerla ver más común de lo que realmente es. Y bueno, pues este traslado, ¿no? de este género a la televisión ocurrió en la década de los 90, que fue cuando empezó a surgir todo este tipo de programas. Wow. La verdad pensé que tenía un poco más de tiempo, pero sí. Sí, en televisión fue en los 90, sí. En periódico lleva desde la época del abuelo. Sí. Yo siento que se ha visto sustituido un poco, igual esto de leer el periódico y verlo en internet, por los tweets, ¿no? Que se hacen en Twitter, porque ya ahí las personas pueden hacer comentarios y opinar, y pues sí. O sea, directamente le puedes comentar ahí no sé, al presidente de Estados Unidos, oiga, lo odio. Sí. Y muchas personas comparten tu idea y dicen, no, sí, retweet, estoy de acuerdo. Retweet. Sí, he visto personas que se han visto muy entretenidas en ese tipo de aplicaciones. Pero igual está esta otra parte en la que las personas dicen, bueno, ¿y a ti quién te pidió tu opinión, no? Sí. O quién te dijo que tienes derecho a opinar. O sea, todos tenemos derecho a opinar, a expresar, pero hay temas en las que hay personas que deberían reconocer que no están en este papel de opinar, porque no tienen el conocimiento, no tienen la teoría, no tienen pues no, o sea, está muy fuera de lugar luego ciertos comentarios que pues incluso nos han inspirado, nos han hecho
no sé, nos han movido. Porque hay ciertos comentarios que igual en redes sociales están horribles, y por el hecho de que son anónimos, de que son usuarios que realmente no sabes quién es esa persona, se esconden atrás de una pantalla y un teclado y pueden opinar lo que quieran y pueden comentar lo que quieran, pero... Sí, una cosa quizás es libertad y otra ya es libertinaje, ¿no? Ya, sí. Ya abusar de esa libertad ya es como que... Sí, lo peor es de que esos comentarios podrían tener influencia en cualquier persona, ¿no? Y lo preocupante es cuando retuitean o le siguen la corriente a ese tipo de comentarios, o sea, siendo que no los dicen en broma. Sí, bueno, algo que nos comentaba Juan Barragán cuando lo entrevistamos fue que para ser líder de opinión se debe de tener, pues sí, una vasta experiencia dentro del medio, tanto como de cultura, y ser consciente, ¿no?, de la realidad. Y a lo mejor salir de esa burbuja, ¿no?, en la que vive la persona como, pues sí, figura en los medios, ¿no? Y algo que a mí me molesta mucho cuando luego veo noticieros es que el presentador o presentadora meten su opinión que nadie les preguntó ahí en la noticia, y obviamente pues esto influye. Tú eres psicóloga y sabes cuánto influyen las palabras. O hacen un pequeño comentario, ¿no? Sí, entre palabras. Así como de dando su humilde opinión. Entre diálogos, así. Sí, su humilde opinión ahí con cizaña, ¿no? Pero sí, o sea, es algo molesto porque estas personas a lo mejor ni siquiera tienen la capacidad o el nivel quizá intelectual, cultural o moral para emitir este tipo de juicios. Ajá. ¿No? Entonces, Sí, porque hay muchas personas que no saben diferenciar entre lo que se dice de manera coloquial y entre lo que se dice en serio, en lo que se dice desde lo más profundo del análisis de los estudios, de la ciencia. Porque ante todos los fenómenos, pues, no precisamente si no hay justificación para ciertos fenómenos, pero sí hay una explicación. Y el hecho de que haya personas que lo quieran simplificar, lo quieran englobar en una respuesta muy simple, que, pues no. Sí. Y bueno, pues es que es algo, ¿no?, de que nosotros a lo mejor buscamos o consumimos aquello que está más de acuerdo con nuestra postura. Si a lo mejor una persona le tira a tal tema o tiene cierta tendencia, pues la consumes más. Y es algo que le dije a un amigo que me dice, es que quiero crecer en YouTube y que no sé qué. Y yo de broma le dije, pues haz videos cromándosela a AMLO o tirándole a AMLO, ¿no? Porque pues es lo que se consume y hay canales que han visto que pues esto jala gente, jala público, y han cambiado las temáticas a dedicarse a eso, aunque su temática inicial de sus canales era muy diferente. Entonces, pues ya ahorita por visitas... Por visitas, por likes. Lo que sea, sí. Pero bueno, este fue el tema del día de hoy. ¿Qué te pareció, licenciada Italia? Muy fuerte, muy fuerte. Me hizo recordar muchas clases que estoy tomando ahorita en psicología social. Psicología social. Y sí me quedé corta, porque como ahorita me planteaste el tema y seguramente ahorita que me vaya para mi casa, estaré pensando, hubiera mencionado esto, hubiera metido esto, pero bueno, se hizo lo que se pudo. No es mucho, pero es trabajo honesto. No es mucho, pero es trabajo honesto. Sí. Hay muchas veces en las que hay palabritas ahí que tengo en la punta de la lengua y me desespero y ya no las digo. Pero sí, yo recomendaría ampliamente que las personas leyeran y vieran más allá de lo que se ve en la superficie, porque no todo lo que te cuentan, no todo lo que se dice es cierto. O sea, no todas no todos los hechos son simples. De hecho, nada es simple. Llegas a esta carrera, por ejemplo, y te das cuenta que todo es muy complejo.
Sí, o sea, que algo que tú antes veías de manera muy superficial, realmente tiene muchas cosas detrás. Y de hecho los psicólogos nos hacen la broma de que es que depende. Depende. Y sí depende. ¿Y sí? Depende porque tienes que saber mucho acerca de ese fenómeno para poder explicarlo, para poder hacer un análisis. No puedes simplemente decir y predecir como si fuera un horóscopo o si fuera aquí la numerología o lo que sea que inventen. No hay una explicación exacta de las cosas. Hay muy pocas leyes. Sí. O sea, no podemos estar al nivel de la física cuántica, de la química, de incluso de la biología, ¿no? Porque también hay leyes en biología. Sí, ajá. Cuando se habla de ciencias sociales, pues vaya, de por sí el humano es muy complejo, ¿no? Complejo uno solo es muy complejo. El individuo es muy complejo, el grupo es todavía más complejo. Complejo, ¿no? De la manera en que a lo mejor este individuo se relaciona con el otro, pero el otro con el otro, y con ese mismo, y así. Sí, como existe esta influencia de los demás, pero tú también ejerces una influencia hacia la otra persona, entonces pues vaya, no es como que se pueda describir y categorizar o englobar en algo, sino que hay que ver cada una de sus partes. Sí, no hay que, digamos, al recibir algo no hay que aceptarlo como un hecho, o sin antes procesarlo, juzgarlo y utilizar, ¿no?, el criterio propio para evaluarlo, ¿no? Si nos sirve, si es útil o no, si es real o no, si muchas cosas. Entonces, cuestionar lo que te están diciendo, ¿no? Sí, y pues así es con estos periódicos. Quizás son consumidos en su mayoría por ser económicos, por ser sencillos y por utilizar, ¿no?, estas artimañas para pues las ventas, para causar emociones, para utilizar al público y utilizar, ¿no?, estas desgracias que suceden para pues obtener únicamente un beneficio. Lo peor es de que muchas veces lo sabemos y aún así funciona. Nos dejamos llevar. Sí, yo por eso ya no compro periódico más que para hacer piñatas. Para pintar algo, ¿no? Sí, o lavar tenis, ¿no? Para que se sequen, ahí les metes periódico y ya. Sí. Ay, pues muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Redes sociales, algún anuncio que quieras hacer. Pues en Instagram me encuentran como Vixval, pero realmente no subo contenido. A ver, deletréalo porque... Nada más el contenido de mi carita, porque realmente carita no es como que cuestiones de psicología ni nada de eso. También tengo Facebook y TikTok, pero pues no. ¿Tienes TikTok? Sí, pero realmente no subo videos. No, nada más me gusta ver los contenidos de TikTok. Sí, pero bueno, mejor lo dejamos así porque sería muy raro recibir muchas solicitudes de personas que no conozco. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Ajá. ¿De dónde salieron? Sí. Bueno, ¿algún anuncio parroquial que quieras hacer? Parroquial, pues vaya, cuídense mucho. No sé cuándo vaya a subirse este video, pero sí. Sí, yo tampoco sé, dice. Pero algún día. Cuídense mucho, tomen agua, duerman bien, es muy importante dormir. Por ahí si nos escucha un joven adolescente, no vas a crecer si no duermes. Aliméntense bien, aliméntense rico. Nunca dejen de comer lo que les gusta, pero pues sí. Es importante. Bueno, pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta este punto. No olviden suscribirse, igual seguirnos en Spotify y seguir a su servidor Daniel Lechugas en las redes sociales, en TikTok @Daniel Lechugas con doble Z porque con una Z me lo ganaron. También en Instagram @Daniel Lechugas, igual con Z al final y pues ya. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Adiós.